¿Alguna vez en la historia una marcha ha servido para algo? Sí, ¿cómo no? Tienes la marcha de Mussolini sobre Roma, por ejemplo, destrozó la poca democracia que quedaba, la poca democracia y la poca democracia monárquica que quedaba en Italia y puso a Mussolini al frente. Te pongo ese caso. Las marchas sirven para denunciar cosas cuando tienes un programa político. Las marchas sustentan el programa político, pero no son la acción política. Esto los jóvenes, lo he comentado muchas veces aquí, muchos jóvenes lo tienen equivocado, creen que la marcha resuelve cosas. No. Tú tienes una serie de reivindicaciones o una reivindicación, queremos que las mujeres voten, y entonces marchas para informarle a la gente de tus reivindicaciones, para justificar y explicar tus reivindicaciones, para hacer presión al gobierno para que te cumpla tus reivindicaciones, para obtener el apoyo de la ciudadanía para tus reivindicaciones, pero no resuelve tus reivindicaciones, esas se resuelven en la negociación política. Es un arma de lucha, no es la solución. ¿Ok? El problema que tienes tú es que las marchas solo afectan a las personas que nos desplazamos a trabajar y no solucionan nada. No van a solucionar nada. Tienen otra función. Cuando no te hacen caso, estás en Acapulco, te ha caído encima el huracán del siglo y no te hacen caso y te puedes mover a México, a la Ciudad de México y presentarte ante Palacio Nacional y decir, oiga, háganos caso. Pues si te interrumpe el tráfico, lo siento, pero yo creo que es legítimo. Habrá marchas que no sean legítimas, habrá marchas que sí sean legítimas, pero otra vez, matizar y contextualizar cuál marcha, por qué se hace, con qué objeto, quién la hace, cómo la hace, de qué manera se está presentando, qué objetivos persigue, estoy con ellos o no estoy con ellos. Las marchas en general no existen, existen casos concretos y deben ser abordados en sus características concretas.